a empezar. Bueno, bienvenidos a los diálogos de la llamada, capítulos 23 y 24. Estamos ya con Lorenzo, que está en Toledo y tiene la experiencia del falso maestro. Y bueno, vamos a ver qué es lo que le ocurre con el falso maestro, cuáles son las características, que básicamente las adelanto. Y es que el falso maestro te promete normalmente algo, que suele ser un conjuro, que te va a solucionar todos tus problemas a cambio normalmente de mucho dinero. Y esto es lo típico de estos lugares de hechicería y cosas de estas que te prometen que tal persona se va a enamorar de ti, que vas a ganar la lotería o que te van a ascender en la empresa, te van a hacer jefe de la noche a la mañana y te van a dar un conjuro y vas a pagar muchísimo por eso. Y ahí es donde se mete, donde se mete Lorenzo en el libro y vemos el precio que paga, porque incluso se endeuda por pagar al falso maestro. Entonces, endeuda recursos futuros, y esto es muy habitual. El endeudamiento son utilizar recursos futuros, promesas futuras. Entonces, hace una promesa futura de devolver, de utilizar esos recursos futuros que aún no ha conseguido para darle el dinero al falso maestro. Así que, bueno, ¿qué preguntas tenéis? Y bueno, vemos la lección que Lorenzo aprende, ¿no? Y en el libro lo pongo porque en el camino espiritual aparecen muchos y la idea es estar atentos para no dejarnos atraparnos en sus redes. Porque te prometen que vas a conseguir aquello que realmente estás anhelando en tu vida. Puede ser una pareja, puede ser dinero o puede ser poder. Y te lo prometen. Prometen algo que realmente no pueden otorgar. Y además tienen alguna capacidad psíquica también. Y entonces las personas se dejan embaucar por esa capacidad psíquica. Entonces los verdaderos maestros no utilizan las capacidades psíquicas. A lo que me refiero con la capacidad psíquica, la capacidad de leer el pensamiento, la capacidad de sentir lo que el otro siente, la capacidad de ver más allá de lo superficial. Entonces los verdaderos maestros nunca las utilizan, porque no es necesario. El falso maestro hace un alarde de ellas, para que todo el mundo diga, oh, aquí el maestro. María. El volumen, María. Bueno, Ahora ya, sí. me escucháis, ¿no? Que Lorenzo se dejó llevar por su fantasía y por la necesidad de ilusionarse. Entonces, eso te lleva a buscar algo a veces alternativo. Y te quería preguntar tu opinión de los métodos de autoayuda, de las terapias, que tienen algo parecido al falso mago. Yo pienso que, bueno, que tienen una parte de verdad, pero es verdad que la publicidad o el enfoque que tienen es algo falso. Y bueno, Internet está lleno de vídeos de autoayuda donde pues las expectativas que prometen son como muy altas. Sí. Y te quería preguntar por porque bueno, ahora a raíz de Internet pues es algo que está muy de moda. Sí, o sea, el falso maestro se aprovecha, por un lado, de la desesperación de la persona y por otro lado también de que la persona no quiere hacer el trabajo personal. Entonces, no quiere hacer el trabajo, por ejemplo, si quieres montar un negocio, pues empiezas de cero, vas poco a poco escalando. Entonces, el falso maestro te dice, compra no sé qué programa de no sé qué, no sé cuánto, paga $10.000 y en un año vas a ser multimillonario. Entonces, el que se convierte en multimillonario es el que vende los cursos a $10.000. ¿Sabes? Entonces, si fuera millonario, él no necesitaría vender los cursos para, digamos, a ese precio, ¿no? Incluso lo daría gratis, ¿no? Si quiere que los demás fueran millonarios. Sí. Sí, Y entonces, bueno.
Se aprovechan por un lado de que la persona está desesperada, pero por el otro también que la persona no quiere hacer trabajo interno de autorreflexión. Sí. Bueno, tal vez es que no saben que lo mejor es hacer trabajo interno. Sí, bueno, yo creo que a nivel profundo sí que lo intuyen, pero si alguien te promete que te va a tocar la lotería haciendo un conjuro, pues, y pagándole no sé cuánto, pues hay personas que lo pagan. O si alguien te promete que una persona se va a enamorar de ti, pues es que muchas veces la persona no quiere ver, obviamente. Porque Sí, entonces están ahí precisamente para testar, para poner a prueba al buscador espiritual. Para que el sí. buscador espiritual deje de buscar, digamos, atajos, pagando precios muy altos por estos atajos, además, que luego resulta que no son atajos, que se convierten en obstáculos. Ujú. Porque lo que ocurre también es que tienen la capacidad de no soltarte. Entonces, el falso maestro, una vez que te ha vendido el primer conjuro, luego te va a intentar vender el segundo y el tercero y el cuarto. A ver hasta cuándo llega tu tontería, tu estupidez. Sí, sí. Bueno, y de hecho la mayoría de los cursos estos de terapia y tal tienen pues nivel 1, nivel 2, o sea, sí que en parte es lo que tú dices, que tienen como varios cursos y, y bueno, ya veo que yo la primera vez que leí el libro y leí esto, pues me di cuenta que esto ha existido siempre, no es solo por el boom de Internet, que ahora a través de las redes sociales pues accedes a este tipo de terapias o de autoayuda y, y ya veo sí que esto ha existido de toda la vida, ¿no? Que es algo Sí. que siempre se ha dado Juegan de con una el manera. ego, juegan con el ego de la persona porque siempre te dicen, este grupo es de privilegiados, los que buscáis realmente el conjuro final, no sé qué. Entonces, solamente aquellos que buscan el fondo de todo, entonces, y cada vez tienen que ir pagando más. Sí. ¿Y tú para escribir esto encontraste alguna historia Sí, bueno, de ese tipo? O sí, bueno, en la experiencia que tuve con una escuela de psicoanálisis, que era básicamente esto, entonces me metí en la escuela porque un amigo me lo recomendó y luego me di cuenta que era una estafa. Porque, entonces, bueno, ya más o menos vi ahí y luego, eso por un lado. Y luego por otro, entonces, o sea, en el psicoanálisis empiezas a pagar y nunca acabas. Y luego tienes que hacer el pase, luego hacen en un grupo cerrado, cada vez más reducido, así. Entonces, porque parece que tienen ellos el conocimiento. Luego todo es con lenguaje secreto, muy difícil de explicar. Y luego, claro, luego ver a todo el mundo como cae. En un montón de... Todos los anuncios que hay de todo tipo de cosas que te prometen, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a poner el capítulo aquí para que la gente no caiga en esto y que aprender de la experiencia. sí. Y, Pero aparte de eso, de tu experiencia, ¿has leído algo bueno, de que en la Edad Media se dieran casos de estos bueno, de magos? esto es habitual en el camino espiritual, ocurre constantemente. Siempre están, bueno, aparece en la Biblia, en la historia de Moisés. Moisés, cuando tiene el cayado, puede hacer, digamos, Que salga agua, ¿no? sí, que salga agua con el cayado y tal. Entonces, cuando vuelve al faraón, el faraón al lado del faraón tiene unos magos. Y los magos, digamos, si hay varios niveles de capacidad psíquica, tenían hasta el nivel 2. Imagínate que hay 7, pues tenían hasta el nivel 2. Entonces, son capaces de transformar el cayado, el bastón en serpientes.
No sé si recordáis la Biblia, estos capítulos. Entonces, Sí, algo... el falso maestro tiene una cierta capacidad psíquica, que es la que atrae a la gente. Pero no, tener capacidad psíquica no significa ser espiritual. Porque ser espiritual es muy sencillo, que es básicamente parar la mente y conectarte con Dios o con la inteligencia. Entonces, para eso no necesitas ningún curso ni nada. O sea, lo que hacemos aquí realmente es recordar que la espiritualidad es súper sencilla. No necesitas, para encontrarte con Dios no necesitas nada. Solamente parar la mente, no necesitas cursos, ni quizás necesitas alguna pequeña técnica que te ayude a parar la mente, pero esta técnica puede ser caminar. Entonces, con eso ya resuelto todo. Sí. Cuanto más complejo y el lenguaje es más enrevesado, más se va alejando de la realidad espiritual. Magdalena. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Nada, yo quería comentar un poco del capítulo anterior de aprendizaje de Lorenzo, cuando comienza a leer todos los libros que tiene el tabernero. Digamos que ahí comienza también, y a lo largo del libro también con la Minorat, esa tradición viva, ¿no? que se va a mostrar pues también a lo largo de los siguientes capítulos, ¿no? Entonces, en el anterior capítulo, claro, Lorenzo quería adquirir la práctica, pensaba con esta tradición mística judía, iba a adquirir la práctica a través de esta escuela del falso mago, ¿no? Ya que el conocimiento consiste en teoría y práctica. Entonces, él cree que la magia pues, va a ser el conocimiento verdadero, la práctica, ¿no? Va a encontrar respuestas. Entonces, digamos que hay ese saber esperar, o esa paciencia y el observar que estaba en ese primer aprendizaje, ¿no? Que había comenzado con el libro del Éxodo, por ejemplo, ¿no? y con Edgar Birol, el filósofo y poeta místico judío, ¿no? Entonces, en el capítulo 23, digamos que ahí, bueno, se sale completamente, ¿no? de toda esa parte, ¿no? por la que había ido a Toledo, y yo lo que veo que, bueno, en ese endeudamiento de Lorenzo está dando en todo el capítulo más valor a la parte material, a todos los bienes, a esa facilidad, ¿no? Vamos, que se está alejando de su viaje, ¿no? Iniciático, ¿no? De buscar esas respuestas y conectarse a su ser, ¿no? A esa ganancia espiritual, ¿no? Digamos, ¿no? Pero sobre todo lo que te quería comentar era que a lo largo del capítulo, yo lo que está viendo, por ejemplo, aparecen muchísimo las fantasías, ¿no? Las fantasías. Entonces, desde el observador o podemos ver que Lorenzo, por ejemplo, en esta tradición, en todo momento en esas fantasías está en los pensamientos, ¿no? Que a lo mejor le podíamos situar en esa parte del ego completamente, ¿no? Que se está moviendo ahí, o sea, que va para atrás, ¿no? O un poco se reactiva, ¿no? Y se deja atrapar, ¿no? Quizás por esa parte material o esa parte kármica que quizás él va a desarrollar, ¿no? que necesita trascender, ¿no? Porque todo eso o bien está en la parte de los pensamientos, en la parte de los sentimientos, por ejemplo. Entonces, bueno, que a mí me ha resultado muy interesante, ¿no? Ver cómo nos bajamos a esa parte del ego de Yesod, ¿no? Y cómo realmente muchas veces cuando estamos hablando con otras personas, nos están hablando de una realidad que no estamos viendo nosotros. O son sus fantasías, ¿no? Bueno, aunque en este caso estamos hablando de este falso mago, ¿no? Que sí. De lo que se trata, ¿no? Pero bueno, lo que quiere recalcar que muchísima gente a veces, o incluso nos encontramos en esas fantasías, ¿no? Que creamos ahí
Sí. Pensamos que el exterior es eso para conectar con nosotros mismos y bueno, vivimos esa parte, ¿no? Real. Sí, lo que ocurre es que Lorenzo estaba en una fase de desesperación, porque no había tenido digamos, estaba en Toledo, justo había cumplido 40 años, y estaba, digamos, sin ningún tipo de esperanza, o sea, estaba como perdiendo la esperanza. Y entonces, justo cuando pierdes la esperanza, lo que ocurre es que como que bajas la guardia, el ego empieza a desarrollarse más, las fantasías del ego, y entonces es justo cuando atraes al falso maestro. Cuando dices pierde la esperanza, pero lo que es curioso es que la escuela verdadera se reunía en su taberna, la tenía al lado. Se reunían ahí, pero no se había dado cuenta. Se da cuenta posteriormente cuando ve cómo el ambiente de la taberna cambia cuando esas personas están ahí. Y esto es muy frecuente. Si un día quedamos, nos vamos a tomar algo y ya veréis cómo la energía del grupo es muy diferente a la energía, por ejemplo, de las personas que van a los bares, a las tabernas. Entonces, y eso, por ejemplo, la gente que trabaja en las cafeterías lo nota muchísimo. Dicen, sobre todo en los grupos que se reúnen y que luego se van afuera a tomar algo, se nota que la energía es completamente diferente y están encantados en recibir al grupo, porque al final vemos a las personas de tú a tú más allá del rol que en la vida están haciendo, más allá de que seas rey o mendigo, príncipe o trabajador, da igual porque al final es el rol que el ego está haciendo en la vida. Y nada, entonces lo tenía ahí al lado y muchas veces pasa. Yo me pregunto, ¿cuánta gente a lo mejor le da un marcapáginas? Creo que los conté, creo que he dado como 15.000 marcapáginas o 13.000. Y, y entonces a lo mejor tenían ahí el conocimiento que igual podía darles una pista en su vida. No digo que les fuera a cambiar, pero podían a lo mejor, digamos, ver la realidad de otra manera y nada. Sí, pues a mí el capítulo 23 es que se podría desgranar todas las frases en esa parte de Yesod, ¿no? Y que para los grupos espirituales o una escuela del alma, este capítulo 23 está muy interesante para explicarlo, ¿no? Que realmente, bueno, era eso. En las escuelas del alma, las verdaderas, nunca te prometen nada que no pueden cumplir. Lo único que te dicen es que tu vida va a cambiar, que vas a tener que hacer mucho trabajo interno y los compañeros de la escuela están ahí para ayudarte. Porque todos, en cierto modo, pasamos por las mismas etapas y además varias veces. Entonces, no te prometen nada que no puedan cumplir. Pues cuando alguien te promete algo que no puede cumplir, que básicamente es o que vas a conseguir pareja, o que te vas a hacer millonario, o que te van a hacer jefe de tu empresa, o que vas a ganar las elecciones como político, ya quiere decir que están intentando inflarte el ego a cambio de dinero. Eso, estar atentos si hacéis algún curso o algo de lo que os prometen y también mirar la cantidad de dinero que os piden. Porque una cosa es dar, yo qué sé, en los grupos que eran 2 euros para pagar los gastos yo qué sé, de los cafés que se ponen, y otra cosa es que te cobren 3.000 euros por un curso de crecimiento personal. De 3.000 para arriba están, algunos 10.000, otros 20.000. Sí, sí, bueno, pero realmente, aunque sepamos que es un engaño, por ejemplo, aquí en el capítulo 23, en el fondo sabía que era un engaño, ¿no? Pero muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? Algunos años, sé que es un engaño, pero realmente te dejas, o sea, no hacemos nada, estamos ahí y se repite, estamos en esas acciones, en esa parte vegetal, digamos, y en esas acciones, y bueno, que aquí lo dice todo muy claramente, ¿no? Y desde dónde actúa, ¿no? Entonces, si en el fondo sabemos que es un engaño,
qué está ocurriendo, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene Es que ocurrir que un desastre o qué? lo que ocurre es que el falso maestro tiene poder. O sea, no es una persona inocente. Entonces, sabe lo que decirte en el momento, en la escuela de psicoanálisis donde yo estaba, básicamente era, se encendían todas las luces rojas cuando venía la resistencia. La resistencia quería decir que se quería marchar. Entonces, me acuerdo que este hombre cobraba ya en el 2003 50 euros por sesión, más luego 100, pero eran unas sesiones de 10 minutos. Entonces, empezaba a tener gente así, tenía como 20 o 30 al día. Algo brutal. Sesiones de 10 minutos porque eran, bueno, total que cuando fui a dejarlo, iba temblando, yo. Después de un año, estando pagando así 50 euros cada 3 sesiones por semana, cuando fui a dejarlo, estaba temblando porque decía, porque todo el arsenal, ¿no?, que han desarrollado a lo largo de todos los años de ese negocio, dice, es que no quieres crecer, es que no sé cuánto, es que es un acto fallido, es que no, yo qué sé, ¿sabes? O sea, te empieza a calentar la cabeza con todo para que no te vayas, porque obviamente es que quieres ser como los demás, es que eres un cobarde, yo qué sé, ¿sabes? Utilizan todo tipo de... Entonces, lo que realmente aprendí en un año ahí pagando todo ese dinero fue el capítulo 23. Sí, realmente, O sea, el capítulo más caro del libro ha sido ese. sí, están todas las fuerzas aquí, ¿no? Todas las que se utilizan. El capítulo 23 Posible. me costó, yo qué sé, 3.000 o 4.000 euros. Sí, O realmente más. es que dejamos que otras personas se pongan en nuestro tíferes, además, o sea, Exactamente. directamente dejamos que decidan, o sea, que hasta que nosotros no decidimos, como tú has dicho, bueno, voy a hacerlo aunque sea con miedo, pero voy a decir que me quito de esto, ¿no? Voy Mira, a al psicoanálisis y tomar la decisión. yo lo decidí gracias a otra persona que estaba en un grupo espiritual y me dijo, eso que estás haciendo es basura. Me preguntó, ¿qué estás sacando de eso? Vale, pues lo que tenías que aprender ya lo has aprendido. Y gracias a que vino una ayuda externa. Porque si no, me hubiera pasado ahí, como el amigo mío que entró, que es el que fue como que me arrastró ahí un poco, pues estuvo 10 o 12 años. Y entonces cada vez que hablaba con él me decía, es que tú no quieres saber. O sea, son trucos psicológicos de baja estofa, como se dice, ¿no? Pero claro, cuando estás ahí metido con esa presión, te mete un mogollón de presión. Pero Gonzalo, también algo aprendiste, ¿no? Claro, Algo, claro. sí, o sea, yo creo que tiene como una parte falsa y otra verdadera, todos estos temas. Y yo creo que, bueno, también te ayudan un poco a despertar. Bueno, de hecho, yo he cambiado bastante, o sea, yo empecé con el tema de la autoayuda y eso me ha llevado a esto. Si no hubiera empezado por ese camino, no hubiera llegado aquí, claro. Sí, sí, sí. Ujú. El aprendizaje esencial que te dan los falsos maestros es que retomes el poder para salirte. Entonces, básicamente lo que te hacen es fortalecerte a base de ponerte la pierna encima. Sí. Entonces, te ponen la pierna encima hasta que tú, por ti mismo, y a base de haber pagado un montón, seas capaz de decir, ya no quiero estar más aquí. O sea, le estás alejando, en la cábala tenemos Tiferet y Yesod, que es el ser y el ego. El falso maestro se coloca en tu ser y toma decisiones por ti. Entonces, todo el aprendizaje de esas escuelas... Entonces, ¿por qué alguien va a un falso maestro? Porque no se ha digamos, no ha tenido la capacidad por sí mismo de ser el capitán de su barco. Entonces, colocas ahí a una persona externa o se coloca ahí y esta persona externa va a estar ahí hasta que tú seas capaz de echarle. Entonces, te va a poner todas las dificultades para que no te vayas. Porque, por otro lado, él, digamos que vive de eso.
Entonces, el aprendizaje principal es que retomas tu poder y tu fuerza. Entonces, en ese sentido, yo salí una persona más madura, porque aunque fui temblando para irme, me acuerdo de la sesión esa, la última, fui temblando para irme, pero fui capaz de hacerlo. Entonces, mi amigo tardó 10 años, en lo que yo tardé 1. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, es verdad que tienen cierto conocimiento. Hay un cierto conocimiento que uno puede aprender. Entonces, digamos que hay una base teórica que no se desperdicia al 100%. Entonces, digamos que el 50% es aprovechable. Entonces, yo aprendí bastante, sobre todo de cómo funcionan estas escuelas, cómo funcionan las sectas, cómo funcionan los grupos, sobre todo para luego no hacerlo, además. Y luego también hay un conocimiento sobre la condición humana que también te enseña. Así que, o sea, en el camino espiritual todo es un aprendizaje y todo es de provecho. La cuestión es cuánto tiempo te pasas en cada fase de aprendizaje. Sí. Uh-huh. ¿Quién más quiere comentar algo? Pero Gonzalo, aquí Lorenzo se agarró a esta serie de cosas porque se sentía muy solo, tenía ausencia de noticias, llevaba una vida muy triste en general. Entonces, claro, es como que pues, vas por la calle, te cruzas con alguien que te dice 4 cosas que te va a cambiar la vida y es normal que caigas. O sea, en un estado así, que necesitas algo para salir de donde estás, no sé, yo pienso que cualquiera caeríamos, la verdad. Luego me llama la atención que dice que, claro, a raíz de esta fase y este aprendizaje que vivió Lorenzo, se retrasó en su ascensión espiritual. Es decir, no entiendo si esto pasa por su vida como un aprendizaje, ¿por qué luego, al mismo tiempo que es un aprendizaje que le ayuda en otras cosas, dice que se le retrasa en su ascensión espiritual? Se le retrasa porque tuvo que estar 1 año pagando el préstamo que pidió. Entonces, el siguiente año está básicamente en modo plano, trabajando en la taberna, sin ningún tipo de desarrollo personal para pagar la tontería del falso maestro, porque lo que podía haber aprendido en la segunda o la tercera sesión ya se podía haber dado cuenta de que eso ya no le valía. Por el conjuro, todos los trucos que hacía, el ritual del fuego. Bueno, yo conocí a otro que hizo el ritual del fuego, que lo puse ahí también. Luego como a cada uno le va diciendo lo que quiere. Una señora que un hombre casado dejara a su mujer. El otro viejo que se quería acostar con todas las mujeres de Toledo. No sé, vamos, que hay varios personajes que le piden cosas al falso maestro. Entonces, es parte del aprendizaje encontrártelo, pero ¿cuánto tiempo te quedas? Así es como te retrasa. Te retrasa entre comillas, porque si no lo aprendes en esta vida, lo aprendes en la siguiente. Uh-huh. Así que, ¿pero qué necesidad tienes de estar mucho tiempo ahí? Bueno, que hay gente que se tira aquí toda la vida en estas cosas. Exactamente. Y le cuesta muchísimo salir, o sea, como que se apoderan tantísimo de la situación, de la persona y tal, que ya es como que dice, pues nada, de perdidos al río. Pues yo conozco a mucha gente así también, ¿eh? Sí, y luego lo que intentan es atraer a otras personas. Eso es. Para que sigan pagando, entonces se convierte en una estructura piramidal. Las escuelas del alma verdadera son estructuras horizontales. Todo el mundo está, digamos, al mismo nivel. No hay... Es que yo estoy, por ejemplo, en... ¿Cómo se llaman estos? En la masonería hay no sé cuántos niveles, 40, 50, entonces va subiendo de nivel en la estructura piramidal. Entonces ya se convierte en estructuras de poder. Entonces aquí no...
en las escuelas verdaderas del alma, todo el mundo, todo es muy plano, porque todo el mundo está subiendo y bajando constantemente. Entonces, no quiere decir que sean perfectas las escuelas del alma, porque claro, son personas, pero la intención no es sacarle el dinero a las personas prometiendo algo que no puedes dar. Dice Magdalena que las consecuencias del endeudamiento futuro es deuda emocional. La libertad financiera como puente, efectivamente. Cuando uno se endeuda, lo que estás haciendo es dar recursos futuros a alguien externo. Y si no pagas, esa persona empieza a controlar tu vida. Entonces, empieza a tener un control emocional, psicológico, hasta que pagas. Por eso lo mejor es nunca endeudarse o intentar endeudarse lo menos posible. Lo que intentan los bancos es que te endeudes a 30 años a cambio de una casa y entonces ya estás ahí súper atrapado. Entonces, si no pagas, bueno, entonces empieza el miedo, que me van a echar de mi casa, que me quedo sin no sé qué, ¿sabes? Entonces, lo más importante, una de las cosas importantes en el camino espiritual es estar libre de deudas, cuanto antes. Yo, por ejemplo, Gonzalo, creo que yo no me gestionaba bien mis pagos o deudas o lo que sea, porque a lo mejor no estaba muy centrada o yo no sabía hacerlo, y como que desde el año pasado, desde antes del confinamiento, eso me lo propuse y lo hice, y como que me siento bastante mejor. Creo que a lo mejor es pronto como para decir como que de eso fluyan otras cosas, pero que sí que tienes razón, porque yo era una cosa que no me sabía gestionar, yo no sabía por qué narices siempre o me faltaba algo, o yo no sé por qué. Y entonces me lo propuse y lo hice, y reconozco que me siento como mucho mejor, como más liberada. Claro. O sea, parte de la enseñanza espiritual de las personas que vivimos en la ciudad y que hacemos trabajo espiritual es lidiar con las fuerzas del mercado. Y en el mercado hay de todo. Entonces, en el mercado hay personas que te dicen que es otra forma de magia, que es toma dinero a intereses del 20 o del 30%, como son todas estas tarjetas revolving, Cofidis, todo esto, para que te compres cosas o te hagas operaciones estéticas o no sé qué, y ya lo pagarás. Y eso es básicamente, eso también es, toda la publicidad también es como la voz del mago, ¿no? La voz del mago, del falso mago, para que te compres cosas que no necesitas, para que te hagas un crucero que no necesitas o una operación de cirugía o yo qué sé. Quedan 3 minutos, así que la última pregunta, Magdalena, y luego cerramos para YouTube y luego nos quedamos si queréis comentar algo. Sí, quería comentar, cuando Lorenzo ya se da cuenta y el tabernero Tiro le dice que reflexione un poco con todo lo que le está pasando, realmente incluso indica necesitaba ver más allá de la situación para poder cambiar su inercia. Entonces, Lorenzo genera otras inercias, la decisión de seguir leyendo libros, ese grupo que sí que ha visto que tiene una energía positiva o vibratoria más alta, ¿no? Pero bueno, el generar otras inercias y el contacto también del tabernero, que realmente sí le ayuda, ¿no? Poniéndose en el diferente, desde el observador le está ayudando, ¿no? Bueno, que al final él pues se vuelve a centrar, ¿no? Y alejarse de esas otras energías, ¿no? Y bueno, que también realmente es algo que también es un proceso que todo el mundo realiza, Sí. es estar de esa forma inflexible. Sí, sí. Por eso es súper bien tener amigos que te digan lo que realmente piensan. Porque si de repente tú te estás metiendo en una falsa escuela
que estás pagando muchísimo dinero. Te dice, ¿pero tú estás chalado en la cabeza? Pero a ver, ¿qué estás haciendo? Entonces, lo que hacen las falsas escuelas es siempre, te dicen, no, es que no te entienden. Es que aquí estás, digamos, aquí vas a recibir el conocimiento verdadero, pero no ahora, cuando estés preparado, etcétera. Entonces, te hacen esos trucos y mientras tanto estás pagando un montón. Así que bueno, pues dejamos aquí estos diálogos del capítulo 23 y 24. Y nada, si tenéis preguntas o comentarios, los podéis dejar en el canal de YouTube y con mucho gusto los contestamos. ¿Vale? Y ahora los que queráis, nos volvemos a conectar por si tenéis alguna pregunta. De acuerdo, gracias, Gonzalo. Gracias.